Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Dirige Andrés Charria. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenas tardes, buenas noches. Desde donde y cómo nos oigan, estamos en Deporte al Derecho, de un programa de La Voz del Derecho, un programa de Deporte y Derecho. Estamos Rafael Alonso desde La Coruña, está Santiago Cadavid desde Antioquia, yo nunca he sabido si es Medellín o Envigado, y estoy yo, Andrés Charria, en Bogotá, Colombia. Estamos a menos de 2 semanas de los Olímpicos y hay un tema que siempre va a ser de moda en los Olímpicos, siempre, y es el dopaje. Claro, es uno de los temas jurídicos más complejos y es uno de los temas con mayor desconocimiento, no solo del espectador en general, sino de muchísimos abogados y de muchísima gente. A mí lo que más me molesta o me angustia es que es un desconocimiento total de los deportistas. Entonces los deportistas le dicen a uno, pero si es que eso lo compré en una tienda naturista, o eso estaba en chino, y ahí está. Entonces, como vamos a hablar de los Olímpicos y dopaje, como vamos a hablar de los Olímpicos y hay dopaje. Quiero abrir un paréntesis, ya terminamos Copa América, ya terminamos Eurocopa, ya terminamos Wimbledon. El hemisferio español está de plácemes porque ganó Wimbledon y ganó Eurocopa, nosotros no tanto porque en el último suspiro perdió Colombia la Copa América, pero estamos bien. Rafa, Santiago, buenos días. Muy buenos, pues sí, desde España estamos de celebración absoluta con el día de ayer, con las victorias de Carlos Alcaraz en Wimbledon y de La Roja en la Eurocopa. Una pena que Colombia no consiguió también completar el día con la Copa América. Hubiera sido ya una jornada totalmente redonda para todos los de Deporte al Derecho. Habría sido. Total. Yo sí estoy decaído también, director. Perdónenme, yo creo que hoy se nota, pero me dio duro la derrota. Me dio duro, feliz por España, le hice fuerza, pero lo sentí duro porque creo que teníamos una generación que si no era esta, difícilmente se verá otra como en la que haya tanta sinergia y coincidan tantas cosas que deben coincidir para que se dé un equipo campeón. Era esta y no fue. Pero bueno, esperemos que sea el camino para seguir jugando finales, ¿no? Para ganarlas hay que jugarlas antes que nada. Hay que jugarlas. Bien, pero ya como digo, nos toca cambiar chip y ya empiezan los Olímpicos y empieza el dopaje. El tema del dopaje es un tema complejo y en eso hay que ser claro. Ningún deportista que se vea enfrentado a un problema de dopaje la tiene fácil. Un deportista, yo lo primero que le digo a mis clientes, cuando tienen un problema de dopaje, están en problemas serios porque las sanciones son grandes y la posibilidad de eludir una sanción por dopaje es mínima. De manera que es bueno, y yo creo que este programa serviría mucho si los deportistas, o si le hacemos una buena divulgación, es bueno que los deportistas conozcan qué deberían tener o qué deberían leer para no tener problemas. Vamos a hacer una aproximación histórica muy corta para hablar de dopaje, porque siempre le pregunto a uno lo mismo, Maradona y Ben Johnson, y hay unos que van más atrás, las nadadoras de la República Democrática Alemana, Tom Simpson, y todas estas cosas que son, digamos que es la prehistoria del dopaje. Dopaje ha habido desde, no voy a remontarme a los Juegos Olímpicos de la antigüedad griega, pero sí sabemos que a principios del siglo pasado, en carreras de 6 días, en Bélgica, en Holanda, se consumían estimulantes, se consumían anfetaminas y muchísimas cosas que sin lugar a dudas servían para mejorar el rendimiento, pero que eran terriblemente perjudiciales para la salud, peligrosísimas. No se habla mucho, pero debió haber muchos muertos. Pero digamos que el primer golpe de atención que hubo en temas de dopaje fue en 1968, si no estoy mal, o 67,
en pleno Tour de Francia, como ahora, creo que fue un 14 de julio, si no estoy mal, en una etapa muy calurosa, un deportista inglés, un ciclista bueno inglés, se llamaba Tom Simpson, subiendo al Mont Ventoux, cae y cae muerto. Las autopsias después revelaron que había anfetaminas, alcohol, y ahí es cuando las autoridades se dan cuenta y empiezan a mirar que hay que hacer algo. Desde ese momento, hasta el 2000 más o menos, hubo muchísimas organizaciones de control al dopaje, fútbol, atletismo, natación, levantamiento de pesas, pero cada una tenía sus propios métodos y sus propias listas, y lo hacía muy complicado. Lo hacía muy complicado desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista logístico. Imagínense ustedes Juegos Olímpicos con 15 sistemas de control al dopaje distintos, con 15 infraestructuras distintas. Y entonces, en la UNESCO se dieron cuenta y dijeron, unifiquemos el control al dopaje, y se creó la Agencia Mundial al Dopaje, la WADA. 1999, en una conferencia de dopaje en París, se crea la WADA. La WADA es una entidad de derecho suizo. Esto es de las primeras cosas que no entiendo, con domicilio en Montreal. Eso ya es raro. Es decir, seguramente es para capar impuestos, pero trabajan desde Montreal. Y para que los países y los deportes, para que fuera efectiva, para que tuviera diente jurídico, se hizo de dos maneras. Uno, para los Juegos Olímpicos de Sydney, se le obligó a todas las federaciones internacionales a adoptar como propia la reglamentación WADA en temas de dopaje. De manera que si no la aceptaban, no podían entrar a participar en los Juegos Olímpicos, y por lo tanto todos los deportes olímpicos y después el resto de deportes que no eran olímpicos han ido incorporando en su reglamentación deportiva los temas de WADA. Y por otro lado, para que tuviera diente desde el punto de vista territorial, se le conminó a las naciones, a los países, a que la incorporaran en su legislación ordinaria, ratificando la Convención de París. De manera que WADA es aplicable en Colombia, en España, en Francia, en Argentina y en ciclismo, fútbol, y ya no solo los deportes olímpicos, ajedrez, aeronáutico, muchísimas cosas. De manera que yo digo que no conozco otra, pero debe haber algo de lavado de activos o algo. Es realmente una reglamentación universal, tanto en deportes como en naciones. Y eso hace que tenga un diente jurídico muy fuerte. Sí, digamos que es una particularidad que tiene el dopaje, y es ese trasfondo político que igualmente contiene, ¿no? Y es lo que hace que a través de los estados que no sea el Estado, o mejor, que sea el Estado en lugar de las organizaciones deportivas como tal, quien se adhiera a los postulados antidopaje. Y eso lo hace también desde un punto de vista simbólico, pues mucho más trascendente, y hace también que todo este sistema logre compenetrarse mucho más con la legislación nacional. Inclusive en Colombia, por ejemplo, Andrés, recordemos que ya desde el año 2021 que se creó ya la ley que incorporó el Tribunal Disciplinario Antidopaje de Colombia, ¿cierto? Ya inclusive nosotros actualmente, creo que España ha sido más avanzada en eso, pero ya, por ejemplo, nosotros aquí, que inclusive el tema del juzgamiento en temas de dopaje, que estaba antes en cabeza de las federaciones, ya hoy en día tenemos un organismo público, un órgano estatal, que es el que se encarga de juzgar todo ese tipo de conductas. Todo eso viene también derivado de muchos llamados, inclusive a que sean los estados, a que sea una lucha estatal. Tenemos ya inclusive tipos penales para el dopaje, que lo estamos estrenando. Todo es un desarrollo, pero que termina plasmando también toda esa particularidad, y es que se integre con la legislación nacional la lucha contra el dopaje, que no quede simplemente en reglamentos federativos, pues que no tienen la misma fuerza y no tienen la misma eficacia jurídica que puede tener una ley nacional. En el caso colombiano, con esos ejemplos, hemos ido también avanzando un poco en ese tema, con mucho por mejorar desde el punto de vista de infraestructura. Seguimos sin un laboratorio acreditado, por ejemplo. Acá en nuestro caso, Rafa nos dirá un poco cómo está ya,
pero Colombia se ha ido integrando a ese deber ser que exigen las entidades internacionales. Sí, En España. en España, de hecho, que hay varios laboratorios de control de dopaje acreditados, precisamente las amenazas de la Agencia Mundial Antidopaje de retirarle la acreditación a algún laboratorio si no se adaptaba la legislación española a las últimas modificaciones del Código Mundial Antidopaje, llevaron a modificar la ley antidopaje, que es una ley orgánica porque afecta a derechos fundamentales de los deportistas, porque claro, para hacer esas pruebas tan intrusivas en el organismo o para tener esas obligaciones de localización permanente, pues lógicamente esto afecta derechos fundamentales que están defendidos en la Constitución española y por eso tiene que regularse bajo un tipo de ley, que es la ley orgánica, que necesita un quórum de una mayoría reforzada, superior que las leyes ordinarias, precisamente por afectar al contenido esencial de los derechos fundamentales. Pues en muchas ocasiones, o sea, 2, 3 en los últimos 20 años, se han tenido que modificar las leyes antidopaje para adaptarse al Código Mundial, porque si no, se corría el riesgo de perder la acreditación de los laboratorios españoles. Realmente, convenios internacionales en el deporte, yo creo que solo ha habido en la violencia en el deporte, a raíz de las tragedias de Heysel, de Hillsborough, que ya hemos comentado en otros programas, y el dopaje. Ahora, la diferencia es que así como en la violencia del deporte hay unos convenios y ya está, en el dopaje tenemos una organización internacional que es la que marca el camino a seguir, actualizando la lista de sustancias y métodos prohibidos anualmente y estando encima de los estados para que adapten sus legislaciones. Entonces, por eso tiene mucha más, digamos, la Convención Internacional de Dopaje ha provocado un mayor grado de homogeneización de todos los derechos internos de los Estados miembros de ese convenio que la de violencia en el deporte, sin duda. Sin lugar a dudas. Bien, el sistema de control del dopaje son más, pero tiene dos documentos fundamentales para la lucha contra el dopaje. Por ahora vamos a decir que son, yo después puedo hablar de las críticas porque yo no creo en ese sistema, pero hay dos documentos fundamentales que le permiten al deportista saber cómo se debe comportar. Y no estoy hablando de portarse, sino saber qué puede y qué no puede consumir. Acá vamos a hablar de sustancias o métodos que se pueden o no se pueden consumir. Entonces, el primer documento fundamental y que debe tener un deportista o un entrenador o un presidente de federación, pues es la lista de sustancias prohibidas. Cuando uno habla de dopaje, siempre va a hablar de algo que consumió el deportista. La versión más intuitiva y tal vez la más pobre y la más peligrosa es que dopaje es consumir una sustancia que mejora el rendimiento. Y ahí ya tenemos problemas porque no necesariamente la sustancia que mejore el rendimiento o que no mejore el rendimiento va a ser dopante. Hay una lista de sustancias y métodos prohibidos, como lo dice Rafa, bien, que es la que tenemos que mirar, o es la que tiene que mirar el deportista en el momento de consumir un suplemento deportivo, un medicamento o cualquier otro alimento que pueda tener unas sustancias prohibidas. Entonces, lo primero que hay que hacer es que para que se configure un dopaje, una de las muchas faltas que hay es que sea una sustancia de la lista. Entonces, lo primero que debe hacer un deportista, yo la tengo acá, es mirar la lista de prohibiciones y miremos, después hacemos un análisis más, metiltestosterona. Pues si el producto que tiene el deportista en su mano dice en algún sitio metiltestosterona, no lo debe consumir. No lo debe consumir. Después vamos a ver si es en todo momento o no. No lo debe consumir. Si después aparece otro, es en todo momento, pero después si sale uno que diga hidromorfona, tampoco lo debe consumir. Entonces, lo primero, la lista es una enumeración de sustancias que vienen en genérico, además. Una enumeración de sustancias que el deportista no puede consumir en todo momento, son las primeras, en competencia
y al final cada vez va más reducido, unas pocas en unos pocos deportes. Es fundamental tener la lista. Yo no la encontré, no sé si la hayan sacado o no, pero inclusive había una app en WADA, ya no la vi, pero sé que está en Australia, Canadá, varias organizaciones antidopaje nacionales tienen un app para en un móvil inteligente, el deportista pueda mirar qué consume. Entonces, lo primero es la lista. La lista es una enumeración, repito, de sustancias prohibidas, unas en todo momento y otras en competencia. A mí me llama mucho la atención y fue lo primero, fue un choque que tuve con un cliente, es que dice lo primero, todo fármaco no incluido en ninguna de las siguientes secciones de la lista y sin aprobación vigente por ninguna autoridad gubernamental regulatoria de salud para uso terapéutico en humanos, está siempre prohibida. Y después dice, no lo encuentro, pero también en veterinaria están prohibidas todas las sustancias aprobadas solamente para uso veterinario también están prohibidas. Digo esto porque una vez me llegó un deportista dopado hasta las orejas, diciendo, doctor, pero no se preocupe porque esto es para camellos. Entonces, lo primero que hay que decir es, una sustancia veterinaria, cualquiera que ésta sea, va a ser considerado parte. Y hay muchísimas hormonas veterinarias que pueden ser consumidas para mejorar el rendimiento, para ganar músculo sobre todo, pero hay muchas otras situaciones. Entonces, la lista es una enumeración de sustancias prohibidas en todo momento, algunas, otras prohibidas en competencia y algunas en ciertos deportes. Las sustancias prohibidas siempre son las sustancias de S0 a S5 y las prohibidas en competición son de S6 a S9. No vamos a entrar o no va a entrar a hablar temas químicos porque no los conozco, pero ahí están. ¿Algún comentario? Sí, también algunas de las sustancias, perdona, que también algunas de las sustancias prohibidas son porque son enmascarantes, no porque en sí mismas puedan ser o proporcionar una ventaja o un rendimiento o ser potencialmente peligrosas para la salud, sino porque su función es enmascarar y evitar que en un control se detecten otras de las sustancias y métodos prohibidos. Básicamente diuréticos. Exactamente. Y también hay que decir que, bueno, hay sustancias para el dopaje, para alterar el rendimiento, bien sea en humanos, también para los animales, en los deportes donde hay animales de por medio, también unas sustancias, o sea, también hay dopaje en animales, que digamos se siguen por esas mismas reglas, y también decir que en cuanto a la categorización de sustancias, las tiene la lista distribuidas entre las específicas, no específicas y una nomenclatura relativamente nueva que son las sustancias de abuso, que es en las que están comprendidas las drogas psicodélicas, caso marihuana, cocaína, etc. Las específicas, digámoslo así, son aquellas que tienen un tratamiento, no decir más benévolo, sino menos gravoso. ¿Por qué? Porque dice el código que es que son esas sustancias susceptibles de confundirse en algún suplemento, en algún medicamento. Mientras que sí, claro. Mientras algún medicamento vendido sin fórmula médica. Exactamente. Y las no específicas son esas que no puedes decir, no, es que se me coló en esta pastilla, ¿cierto? Donde claramente o la única forma probable frente a la ingesta es que la hayas consumido porque la querías consumir. Entonces, esas sustancias tienen un tratamiento pues mucho más gravoso, parten de una, digamos, de una presunción de intencionalidad, etcétera, etcétera, que hace mucho más complicado el devenir para el deportista. Y en esas sustancias también hay un tema que a mí me parece que es curioso, es que hay muchas sustancias que se incluyen como porque pueden alterar un efecto. O sea, pueden, pero no es que esté completamente comprobado. Por ejemplo, yo el año pasado tuve un caso con una que es clomifeno, se lo comenté a Andrés, algunos tips me dio, muchas gracias. Y uno se pone a ver por qué el clomifeno está ahí, porque
puede aumentar los niveles de testosterona, puede, pero realmente hay muchas sustancias sobre las cuales no se verifica como tal que haya una mejora en el rendimiento. No, hay unas como que venga, porque, como por descarte. Y eso hace pues mucho más difícil para el deportista también tener un control. Bueno, pero sigamos porque la lista tiene varias particularidades. Entonces, hay una sustancia y métodos prohibidos siempre. Por ahora, casi siempre hablamos de sustancias, pero también hay métodos, autotransfusiones y algún tipo de manipulación sanguínea con autotransfusiones de la misma sangre o de sangre ajena. Hay un tema de manejo de aumento de oxígeno en la sangre y hay doping genético. Y hay casos de deportistas que por tomarse una foto con una bolsa de suero acaban siendo sancionados por un método prohibido. Pero realmente las sustancias que están prohibidas siempre, agentes anabolizantes, hormonas, agonistas beta y moduladores hormonales, y los diuréticos, que es de los que hablaba Rafa, es lo que yo considero siempre es doping duro. Cuando salen en estas sustancias de estas del S0 al S5 y M1, M2 y M3, el deportista tiene problemas porque, como también lo dijo Santiago, uno puede inferir que no hay una ingesta involuntaria. Pero además tiene esta lista, y es una de mis mayores peleas, y la diré siempre, tiene una particularidad que a mí personalmente me impresiona y que a la mayoría de gente le parece normal. Y la estoy buscando, dice, y otras, entonces está una lista. Leamos la S1. Metandriol, metenolona, mibolerona, norboletona, oxabolona, oxandrolona y muchas más. Pero dicen, y otras sustancias con estructura química o efectos biológicos similares. Y ahí ya viene un tema que a mí me parece muy delicado y que siempre que lo comento con los abogados que están juzgando, me dicen, es que el deporte es así y es para proteger a los deportistas limpios de que tenga deportistas tramposos. Es una lista abierta en el cual supongamos que el deportista es un deportista juicioso y tiene la app que dice, voy a ver qué consumo, tengo dolor de cabeza y voy a consumir un medicamento para el dolor de cabeza. Mira la lista, mira la app y no está lo que consumió. Pero el riesgo que hay, y yo lo viví, no es ciencia ficción, el riesgo que hay es que la autoridad de control del dopaje diga, esa es una sustancia similar y aunque no esté en la lista, lo voy a sancionar. Entonces, ahí la seguridad del deportista no existe. Yo no sé si ustedes han tenido algún caso o han leído algún caso de sustancias similares, pero el tema es endemoniado en el sentido de que yo cómo voy a defender es muy difícil. Pero dicen las autoridades, y yo me enfrenté con ellos en el TAS, es que es la razón de ser, y me lo dijo el señor Soji, Soji, no me acuerdo cuál, el científico de WADA me dice, mire, es que hay dopantes muy poderosos y hay químicos muy buenos. Entonces, si usted le logra cambiar una patica, no sé cómo se llama en química, si usted le logra cambiar algo, cambia el medicamento, pero sigue siendo igualmente dopante. Y por lo tanto, para evitar que los tramposos lo hagan, vamos a meter sustancias similares. A mí la sustancia similar, un sistema sancionatorio que no tiene tipicidad, me parece peligrosísimo. Sí, si fuera el derecho penal sería impensable. Eso, es impensable. Y otro tema que comentabas en tu columna semanal, que era el de la retroactividad de algunas de las sustancias prohibidas. Ahí voy. Es decir, ahora se incluye esta sustancia en la lista y los que la utilizaron en los 4 años anteriores pueden verse ahora sancionados si se le retiran los títulos, las medallas. Eso es la retroactividad de las leyes penales en el derecho penal, en el derecho sancionador normal, digamos, es algo normal. Sí, claro, solo es admisible cuando es favorable, pero en este caso no es. No. No es la forma. Y hagamos un ejemplo de lo que pasa con la retroactividad de la lista. Y ha pasado porque hay una pesista colombiana que ha subido como 3 puestos. Supongamos que en los Juegos Olímpicos de París hay una lista y un deportista cuidadoso que está consumiendo algo
porque los deportistas consumen muchísimos medicamentos y muchísimas sustancias que son de élite, consume algo, lo mira, no está en la lista, bien, y lo consume, y gana una medalla de oro. Guarda en la orina de este deportista 8 años, y dentro de 7 años incluyen alguna sustancia que hoy no estaba prohibida, hoy París 2024, pero en Ámsterdam 2031 la incluyen en la lista. Entonces, al deportista que miró hoy, que no era dopante, le quitan la medalla. Entonces, la seguridad jurídica de los deportistas es mínima. Pero además ocurre una cosa mucho más aberrante, me parece a mí. Es que los que están abajo suben y ganan medallas. Entonces, le quitan la medalla de oro al que quedó de primero, que se dopó de manera retroactiva, digámoslo así. Pero el cuarto pasa a ser medalla de bronce, el segundo medalla de oro y el tercero medalla de plata. No me preocupan los dos, el 2 y el 3, porque ellos sí entregaron muestra de sangre o de orina para saber que no se habían dopado. Pero el cuarto, que no entregó muestra ni de sangre ni de orina, no sabemos si se dopó o no, le entregan la medalla. Entonces, es una ley, es una lista, es una enumeración abierta y retroactiva, lo que la hace absurda para cualquier persona, para cualquier abogado normal, pero en el dopaje a mí siempre me dicen, no, doctor, es que es distinto. Bien, la lista la cambian, digamos que la estudian cada año, y por ahí por septiembre está el proyecto de lista que va a ser aprobado para 1 de enero del año siguiente, la actualizan. Es bueno tener la última lista, como todos los reglamentos en deporte cambian muy rápido, como no hay un tema de pasar por un congreso, de hacer unas votaciones en FIFA y en todos, los reglamentos cambian y cambian de manera permanente. Afortunadamente, la divulgación en redes, en internet es bastante buena, siempre hay que tener la última. Porque le puede pasar lo que le pasó a María Sharapova, que hasta un momento consumía una sustancia que se llamaba meldonium, la incluyeron en la lista, ella no se enteró, y en el Abierto de Australia, en enero del año siguiente, salió positiva por meldonium y tuvo una sanción. No tengo muy claro, y creo que Santiago sí, las drogas recreativas. Ese es un nuevo, eso viene, creo que viene, no estoy seguro, pero viene de NFL, deporte americano, donde por 2 razones se consume muchísima marihuana. Uno es porque calma el dolor y otro es porque socialmente es absolutamente aceptada en las universidades. Claro. Y eso tiene marihuana, cocaína, están en la lista, es dopante, metanfetamina, sí. Pero tiene un tratamiento distinto, Santiago. Sí, claro, digamos que ya se volvió un tratamiento un poco más flexible. En ese caso, entonces hay unas restricciones pues digámoslo así, hay unos ámbitos en los cuales es admisible su consumo, y ya cuando se va a juzgar, es decir, también cuenta con unos tratamientos pues mucho más benévolos para los deportistas, porque digámoslo así, antes se trataba como si fuera la misma intención de ser dopante, como que con esa sustancia se buscara alterar el rendimiento, cuando la realidad es que no, cuando simplemente, o al menos de los deportistas que estaban implicados en ella, pues estaban en ese mismo ámbito recreativo. Entonces, por eso es que ya a través de la Agencia Mundial Antidopaje se hace para que no sean unas sanciones tan severas cuando se trate de esos deportistas, y que haya unos periodos en los cuales sea, digámoslo así, admisibles su consumo. Que no obviamente sean casos pues muy curiosos como el de los besos de Pamela con Richard Gasquet y demás, pero sí ha evolucionado un poco para que sea algo más acorde con la realidad y con la intención que realmente tienen estas sustancias. Sí, yo recuerdo haber tenido un caso de ese tipo cuando, bajo una legislación anterior de dopaje en España, los expedientes sancionadores de dopaje se tramitaban desde las federaciones deportivas. En la actualidad no es así. Ahora tiene que hacerlo una agencia estatal independiente de lucha contra el dopaje, que por cierto también otra agencia estatal independiente, la francesa, es la que va a colaborar con el COI en la realización de los controles durante los Juegos de París. Pero en la época en la que se tramitaban los expedientes sancionadores de dopaje en las propias federaciones,
Yo fui alguna vez instructor de expedientes de dopaje en la Real Federación Española de Fútbol y recuerdo el caso de una deportista, además mujer, que había dado positivo pues, por drogas recreativas también a principio de temporada y sus alegaciones habían sido totalmente sinceras y había dicho, es que fue en las fiestas de verano y se me fue la cabeza y no pensaba que esto podía detectarse después ya durante la temporada y tal. Y precisamente escuchando a Santiago, pues a lo mejor esta chica acabó teniendo un castigo mucho más severo en aquella época de lo que podría tener hoy en día con una lista que presta atención especial, es que parece que es tal cual para casos como el de esta chica, el prever una sanción más reducida. Yo quería hacer también una reflexión, si me lo permitís, siguiendo con el tema de todo lo que nos chirría del dopaje, comparándolo con el derecho sancionador y derecho penal en general, que esto se vio muy claramente en España, por ejemplo, en el gran proceso judicial que hubo de dopaje, que fue el de la Operación Puerto, en el que se juzgaba a un médico de equipos ciclistas y que también atendía supuestamente a futbolistas y a deportistas de otras modalidades por practicar en una especie de clínica clandestina autotransfusiones de sangre, ¿no? De EPO sería, es decir, extraer la sangre del deportista en el momento de máximo rendimiento, congelarla y después, en medio de una competición donde se hubiera cansado, pues inyectarle su propia sangre para obtener un mayor rendimiento. Y eso era peligroso. Bueno, pues en España se introdujo un delito de dopaje, pero no para castigar al deportista, sino al entorno del deportista. Por lo tanto, se podría castigar al médico. Al médico. ¿Y qué ocurrió? Que estos hechos eran anteriores a la tipificación de ese delito. Entonces, como decía Santiago, las leyes penales son irretroactivas, lo dice en nuestro caso la Constitución española, el artículo 9, por lo tanto no se les podía juzgar por ese delito de dopaje. Se les juzgó por un delito contra la salud pública, en concreto por el despacho de medicamentos peligrosos, es decir, que se ponía el foco sobre la realización de prácticas peligrosas para la salud de los deportistas. Y en primera instancia fueron condenados a 4 años de prisión, de habilitación para el ejercicio, pero tras el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, que incluso eran parte en este proceso pues el propio Estado español, la Agencia Mundial Antidopaje, que lo que quería era que se le diesen todas las bolsas para ver identificar a los deportistas y poder abrirles expedientes de dopaje a todos ellos, acabó produciéndose un vuelco y quedaron todos absueltos, porque como el delito era por despacho de medicamentos peligrosos, la Audiencia Provincial sentenció, no sin razón, que las transfusiones de sangre, que la sangre no era un medicamento y por lo tanto no se podía aplicar ese delito. De ahí la importancia del principio de tipicidad, que decía antes Andrés, porque no se puede decir, no, es que la sangre puede ser algo similar a un medicamento. Si lo que es delito es el medicamento peligroso, pues no encaja, debería haber otro delito para métodos aplicados sobre la salud. Métodos peligrosos. Correcto, claro. Pero no para el despacho de medicamentos. Y quedaron absueltos. Y además no se llegó a entregar las bolsas de sangre a la AMA porque los jueces también consideraron que, de acuerdo con el derecho español, la investigación de un delito contra la salud pública nunca puede dar lugar a que esos hallazgos sirvan para un expediente administrativo de dopaje, porque esas autoridades nunca tendrían el poder que tiene un juez para ordenar un registro domiciliario, la incautación de unas bolsas, etcétera, y por lo tanto, pues por teoría de la prueba, pues que no se podían utilizar para ese fin, únicamente para ese delito que había quedado descartado. O sea, quiero decir que fue el de la Operación Puerto un caso en el que se puso muy de manifiesto las grandes diferencias, o sea, cuánto más estricto es el derecho penal en favor del reo, del inculpado, del interesado, que las reglas internacionales de dopaje
en las que digamos que los deportistas están mucho más expuestos o vendidos. Se pierde con cara y con sello ahí, Rafa. No, y lo he escrito y lo he dicho siempre, un deportista por tentativa de sospecha va a ser sancionado. Hay un principio constitucional, al menos en la colombiana y estoy seguro que en la española, es la presunción de inocencia. Y quien debe probar que yo cometí un delito es la fiscalía. Acá hay una presunción de culpabilidad y seré yo, el deportista, el que debo probar que no cometí una falta de dopaje. Pero eso lo vamos a ver después en el código. Yo creo que vamos a hablar de la lista y seguramente muy pronto hablaremos del código. Lo último que quiero decir de la lista es que para incluir, porque tiene que ver con sustancias similares, para incluir una sustancia, para que WADA incluya una sustancia en la lista de sustancias prohibidas, tiene que cumplir esta sustancia 2 de 3 requisitos. Esperaría uno que WADA sea juiciosa y los haga bien. Yo no creo. Pero 1, que haya evidencia científica que la sustancia mejora el rendimiento. Lógico. 2, que haya evidencia científica que la sustancia sea perjudicial para la salud. Lógico. Y la tercera, que a criterio de WADA la sustancia vaya en contra del espíritu del deporte. Y yo quisiera saber qué quiere decir eso. Con que cumpla 2 de 3, la sustancia será incluida en la lista de sustancias prohibidas. Y viene mi última reflexión, que creo que la hice hoy también en la columna, y el alcohol, que no está incluida la sustancia en la lista de sustancias prohibidas, no debería ser considerado por dopaje por 2 razones. Una, ¿es perjudicial para la salud? Bueno, eso lo tenemos claro hace más de 150 años. Y yo sí creo que va en contra del espíritu del deporte. Me encantan las cervezas, tomo muy buen whisky, pero no me cabe la menor duda que va en contra del espíritu del deporte. Supongo yo que por criterios puramente comerciales no la incluyen en la lista de sustancias prohibidas, ni siquiera el automovilismo, que en algunos países inclusive es un delito. Entonces, los criterios que están allí para incluir a las sustancias prohibidas son 2 de 3. Que haya evidencia científica que mejore el rendimiento, haya evidencia científica que sea perjudicial para la salud y que a criterio de WADA vaya en contra del espíritu del deporte. Repito, 2 de 3. La lista, repito, es un documento, yo creo que los deportistas la debían tener en papel, porque se puede acabar la batería del celular, porque no puede haber cobertura, pero es una lista de más o menos, ya les digo cuántas hojas, no es mucho, son 24 hojas, 24 folios, por lado y lado 12, y sería bueno que los deportistas la tuvieran. Yo no conozco ningún deportista que la tenga, solo los que ya han pasado por el mal trago de tener un dopaje, no conozco ningún, porque todos dicen lo mismo, es que eso no mejora el rendimiento. Y eso no es lo único, señores deportistas, si alguno nos oye y llame a cualquiera de los 3 y tiene un problema de dopaje, esa no es la única situación para que la sustancia sea prohibida y el deportista tenga problemas. Entonces, es bueno analizar la lista, es una lista retroactiva, es una lista abierta, es una lista de sustancias genéricas, entonces no diría aspirina, sino ácido acetilsalicílico, y es una lista que hay que tener mucho cuidado porque se actualiza año a año. Después vamos a hablar del código y de las otras infracciones al dopaje, ¿les parece? Muy bien. Perfecto. Listo. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Santiago. Hoy hablé un poco más yo, pero en eso tengo algo de experiencia. Y Luis, un abrazo muy grande. Nos vemos pronto. Yo creo que de pronto esta semana podemos sacar otro sobre dopaje para olímpicos. Si claro, ustedes sobre los Juegos Olímpicos, hablar sobre unas entidades, el del TAS, que tiene su división antidopaje, la International Testing Agency, que es otra entidad que entra aquí a jugar en el panorama. Eso para el otro programa sobre cómo en los Juegos Olímpicos ya se empiezan las muestras y el juzgamiento, que eso ha cambiado en los últimos años, y en este vamos a tener cosas nuevas también en ese partido. Perfecto. Seguramente esta semana nos vemos otra vez. Un abrazo a todos. O igual. Muchas gracias. Hasta luego.